cancelaron al supervisor de la Contraloría General de la República, que a título personal, de acuerdo a las informaciones que han estado saliendo y que dio el propio Contralor General de la República, Catalino Correa, sobre que esta persona, desconocida para todos, había actuado de manera personal. Una situación bastante comprometedora. No sabemos de dónde le salió eso a ese señor, de ir a quitarle los vehículos a los generales retirados de la Fuerza Aérea específicamente. No sé en qué cabeza, qué era lo que estaba pensando ese señor al momento de tomar esa decisión. Hablaba en nombre de Jenny Berenice y como supervisor de la Contraloría, pues se enfrentó con estos generales. Una situación que la mayoría de esos generales retirados, que duraron más de 35 años sirviéndole a la patria, pues le toca por lo menos eso, esos favores del Estado Dominicano, pues son favores, porque le asignan un vehículo, le asignan choferes, pero esta gente que arriesgaron la vida en un momento determinado, que trabajaban desde las 4 de la mañana por 35 años al Estado, bueno, pues, y llegaron al rango de general, pues disfrutaban de esos placeres o de esos beneficios. Vamos a ponerle beneficio mejor, se oye mucho mejor ahí. De esos beneficios disfrutaban esos oficiales generales, que este señor Joel Encarnación, de nombre Joel Encarnación, decidió por modo propio ir a la Fuerza Aérea y hacer una auditoría y llamarlo allá. Oye, pero qué atrevido. Es un atrevimiento a gran escala. Y enfrentar a esa gente, bueno, como se están viendo esas situaciones de ahora, el Coral 5G, que hay varios muchachos que ostentaban el rango de general, y él lo ve así. Yo me imagino que por su cabeza dijo, no, pues si ellos están presos, yo también puedo ir a quitarle los vehículos. Oye, una situación tan complicada, pero la ignorancia tiene cara de hereje, decía mi mamá. Mi mamá siempre decía esa parte, que la ignorancia tiene cara de hereje. En realidad, para hacer ese tipo de cosas, tú no debes conocer la historia de la República Dominicana. Porque el golpe de Estado del año 1963, del 25 de septiembre, el profesor Juan Bosch, fue por una situación que hubo con los militares de esa época. No llegaron a una afinidad el gobierno, el Estado y las Fuerzas Armadas, específicamente la Fuerza Aérea, que en ese entonces el golpe de Estado fue dirigido por Elías Wessing y Wessing, en la sazón era coronel, y era el que estaba comandando la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Para esa época mi papá trabajaba con él. Oiga bien cómo son las cosas de la vida. Mi papá trabajaba con Wessing en esa época que se dio eso. Ustedes saben que mi familia viene de la rama militar, porque la milicia es prácticamente por herencia. Entonces, mi papá trabajaba con Wessing en esa época. Era una de las ordenanzas de lo que trabajaban con el comandante. Y un primo mío, que ya falleció, Darío Delgado González, que llegó a ser jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en esa época, pues también trabajaban como ese. Mi papá siempre me hablaba de esos acontecimientos, cómo se dieron. Mi papá ingresó a la Fuerza Aérea en el 1953. Llegó a ostentar el rango de capitán. Salió como capitán, primer teniente, y lo pensionaron con el rango siguiente, que era de capitán. Entonces, nos contaba cuáles eran las situaciones, qué fue lo que pasó en realidad. Entonces, mayormente fue problema con la rama militar del Estado que tuvo el profesor Juan Bosch en ese tiempo. Yo recuerdo que yo, militando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, había cierta diferencia entre los militares de esa época, ya como nuevo gobierno, y los militares activos, y me utilizaban a mí como canal, porque yo hablaba los dos lenguajes, el lenguaje militar y el lenguaje político.
y me utilizaban para que yo pues pudiera tener mayor comunicación. Me recuerdo que Héctor Olivo, que hoy día es director de comunicaciones del Partido de la Liberación Dominicana, somos muy amigos Héctor Olivo y yo, él me decía: oye, Miguel, habla tú con esa gente que yo no me entiendo. Eso me decía Héctor Olivo en esa época, y manejaba yo esos asuntos militares con ellos, porque imagínense usted, yo nací en el hospital de la Fuerza Aérea, el doctor Ramón de Lara, en el año 1970, estudié en el colegio de la Fuerza Aérea, Nuestra Señora de Perpetuo Socorro, e ingresé a la Fuerza Aérea a los 15 años. O sea, mi vida entera ha estado vinculada a la Fuerza Aérea, por eso conozco un poquito y bastante a esa institución. Esa denuncia la hizo el presidente del IGAFA, que es el Instituto de Generales en Retiro de las Fuerzas Armadas, el mayor general retirado paracaidista, Betán Cenibar, fue que hizo esa denuncia. Mi hermano, ¿cómo usted va a quitar vehículos sin una orden superior? ¿De dónde? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué fue lo que provocó que ese señor tomara esa decisión? Es un fantasma. Vamos a ponerle un fantasma, es un nombre. Yo la encarnación, porque uno no ha visto la imagen de quién es per se. Los generales sí la vieron. A los que le quitaron los vehículos, porque llegaron, el atrevimiento llegó a estar hasta que esos generales entregaron vehículos que tenían asignados, que se habían ganado con más de 40 años de servicio. ¿Usted sabe cuánto necesita una persona en Suiza para ser pensionado, trabajándole al Estado, a Suiza? Claro, guardando la diferencia por la diferencia económica de países. Usted necesita trabajar 4 años y a los 4 años usted está pensionado. A los 4 años, en Estados Unidos, usted necesita, para tener una pensión, 7 años. Se le pide 7 años, usted trabaja 7 años, y cuando llega la edad de pensión, que son 62 años, 63 años, bueno, pues ya usted tiene su pensión completa. Eso es así. Esa gente que nosotros estamos hablando, de esos generales que estaban tratando de quitarle los vehículos, son gente que duraron de 40 y hasta 50 años brindándole el servicio a la patria. Se ve fácil, se ve muy fácil cuando nosotros decimos que, no, que ellos están ahí, que no hacen nada. Mire, el militar tiene muchas responsabilidades. Ahora se ve más activo por lo de la situación que ha ocurrido con Haití. En los últimos tiempos, la desestabilización de Haití afecta mucho a la República Dominicana, y los militares han tenido que quedarse en la frontera. Una gran parte no han tenido que llevar allá para proteger el área fronteriza de la República Dominicana. Pero la República Dominicana, los militares siempre están presentes en todas las situaciones que amerita defender la patria. Aparte de los fenómenos atmosféricos que a cada rato pues chocan en la República Dominicana, los que salen al frente y recuperan el país rápidamente son los militares, por la disciplina que tienen y por la forma tan rápida de ejecutar cualquier operación de reparación, reconstrucción, todo lo que usted quiera decir. Entonces, esas personas están con esos vehículos bien ganados, son bien merecidos. Dentro de todas las ramas hay sus excepciones, hay gente que lo hace mal, pero la mayoría lo hace bien. En la gran cantidad de personas, los militares se comportan bien. Hay una minoría que estamos viendo ahora, que todavía no han sido declarados culpables, sino que están en un proceso de investigación, un proceso de juicio para determinar si fueron culpables o no, y vamos a ver lo que va a pasar, que esas son una minoría, pero la gran mayoría son gente honesta, son gente responsable, que todos los días están en sus recintos militares haciendo lo que haya que hacer para sostener la patria. Entonces, esta persona que fue cancelada, Joel Encarnación, de nombre Joel Encarnación, pues fue quien tomó, de acuerdo al Contralor General de la República, nuestro amigo Catalino Correa, que tomó esa decisión de cancelarlo porque él se había atribuido responsabilidades que no le correspondían. Entonces, la Contraloría tomó esa decisión, pero me imagino que también el Palacio
ha tenido que ver con eso. Eso que nosotros estamos hablando, a raíz de esa situación de los generales que están presos, que todavía son generales activos, y un veneno que tiraron la oposición, queriendo dividir el gobierno con la rama militar, pues eso hay que tener mucho en cuenta, porque esa situación se puede multiplicar. Y entonces, imagínense ustedes, si los militares ven al Estado como sus enemigos, que son a través de la Constitución sus superiores supremos, si son enemigos de su jefe supremo, imagínense ustedes. Entonces los funcionarios que están en el gobierno, que se atribuyen cosas que no le corresponden sin saber cuál es la línea política, pues tienen que pagar. Y eso ha pasado con Joel Encarnación, que ha sido cancelado por estas situaciones. Hay que tratar de evitar todos los problemas al máximo para que nuestro país siga avanzando, porque no es bueno que nuestro país se atrase por situaciones que no son creadas prácticamente ni por el mismo Estado, sino por gente que son atrevidos, y por eso hoy está cancelado el señor que se tomó atribuciones de decir que andaba en nombre de Jenny Benerice y en nombre de la Contraloría General de la República, con un cargo de supervisor que tenía, y así tengo entendido, para hacer eso, e ir a la Fuerza Aérea Dominicana. No entiendo cómo en la Fuerza Aérea le permitieron ese acceso. Eso también hay que ver por qué la Fuerza Aérea le permitió ese acceso a ese señor, sino porque todo en las Fuerzas Armadas tiene que bajar de arriba, del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Tenemos un gran militar, Díaz Morfa, que su papá también fue general, y él sabe cómo se manejan todas las cosas. Entonces, cómo llega aquí, donde está Leonel Muñoz, que es el Novoa, Muñoz Novoa, nuestro amigo, que es mayor general piloto de la Fuerza Aérea y es el comandante general de la Fuerza Aérea ahora, y dejó entrar a una persona con esa naturaleza. Hay que tener mucho cuidado para no echarle más fuego, no echarle leña al fuego. Yo mismo me llamó mucho la atención porque en estos días estoy escribiendo una película sobre el golpe de Estado del 63, del profesor Juan Bosch, cómo se dieron las cosas. Como mi familia estaba vinculada, yo me he puesto a escribir en esa área y me he reunido con algunos técnicos. Como yo estudié cine, pues quiero utilizar más ese talento que Dios ha puesto en mí, y estoy escribiendo exactamente una película que trata de ese tema y cuáles fueron las consecuencias. Hay que tener mucho cuidado. Así que ya todos saben, Joel Encarnación, el que fue a quitarle los vehículos a los generales, está cancelado. Dios le bendiga.